Bueno, entonces, continuando por acá en esta segunda parte de cómo se listan los usuarios, partimos en que ya llamamos al backend y ya obtuvimos una lista de usuarios, que es la que tenemos por acá, que se denomina data, que básicamente tiene esta estructura de acá, ¿cierto? Esa es la lista de usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver ahora ya es cómo el controlador está comunicando los datos a la vista para que la vista justamente pues, los muestre, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Entonces, ojo, la variable acá clave en este momento es data. Ya hemos explicado anteriormente cómo fue que se llenó esto, ¿cierto? Y ahorita pues vamos a ver lo que ocurre aquí abajo, ¿cierto? Entonces, esto de acá ya es el HTML de esta sección de aquí, que por términos prácticos no voy a dar a entender pues toda la estructura del HTML, solamente es para que entiendan qué es lo que ocurre, cómo se llena esto, pero el resto pues por debajo está estructurado a punta de divs. Esta plantilla utiliza por debajo Tailwind, que luego vamos a hablar un poquito de Tailwind, pero en este momento me voy a centrar principalmente es cómo se logró esto, listo, no voy a entrar a los detalles de cómo lo maqueteé, listo. Entonces, en general, lo que podemos ver por acá, tengo un un H3 que es el listado, o sea, esto de acá, y miren que por acá más abajo aparece una tabla, ¿cierto? Que básicamente es esto de acá. Esa tabla tiene que un encabezado, ¿cierto? Un t-hit, donde en la primera fila pues he puesto varios th y en esos th pues básicamente corresponden a esto de acá, ¿cierto? Que es el nombre, correo, la ciudad, etcétera. Y por último hay una columna donde va a poner unas acciones, ¿cierto? Eso es pues básicamente lo que ya hemos sabido trabajar anteriormente, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre por acá? Viene lo interesante, cómo se llena cada fila. Ahí es donde quiero entrar en detalle aquí. Entonces, recordemos que acá tengo una variable que es data. Vuelvo y repito, data es la variable reactiva que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, cuando esa variable en un principio está vacía, entonces si está vacía, pues obviamente no se va a mostrar nada, pero cuando hay un cambio de data, que el cambio de data se hace aquí en set data, con información que llegó del backend, ahí sí entonces el código dice, hey, tengo que recorrer esa lista. Si esto es lo que, si esto es lo que retorna el backend, va a proceder a recorrer estos elementos, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Entonces, es algo muy similar a las prácticas que ya hemos hecho en ocasiones anteriores, y es que Data, como es una lista, puede utilizar el map, que básicamente es un for each. ¿Sí se acuerdan de ese concepto? Entonces, data.map es for each de data, y la variable iteradora es ¿quién? Item, ¿cierto? El ítem, ¿qué es, muchachos? En últimas, por dentro es un usuario. ¿Y por qué es un usuario? Vuelvo, repito, porque data es una lista de usuario. Sí, ok, verás. Data es una lista de usuario. Por eso es que se está diciendo eso. ¿Listo? Bueno, entonces, acá, vuelvo, repito, ítem, podríamos llamarlo actual user, etcétera. Y lo que voy a hacer entonces acá en ítem es que por cada atributo que tiene ese usuario, estoy creándole una casillita, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Entonces, en primer lugar, se lee esta posición de la lista y dice, ah, listo, estamos en este elemento. A este elemento vamos a crear unas TD, ¿cierto? Para colocar qué cosa? Su nombre, email, edad, ciudad, teléfono. Entonces, por cada ítem voy a crear ¿qué? Una casilla, nombre, correo, edad, etcétera. ¿Sí? Ciudad, teléfono. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, estoy creando una casilla por cada uno de los atributos que tiene el usuario, que sería este de acá. ¿Sí? Miremos qué viene en esta fila, perdón, en esta casilla, porque es algo particular, es un jueguito que aquí estoy haciéndolo pues. Si ustedes notan, hay una variable que dice isActive, y esa variable es de qué tipo? Booleano, que dice true o false. Pero acá, ¿cómo aparece en la vista? Activo, inactivo, ¿cierto? ¿Cómo se logró, entre comillas, ese efecto? Básicamente acá es un condicional.
Veámoslo por acá. Ese condicional, ¿qué es lo que está diciendo? Venga, si item is active, o sea que si esto de acá es verdadero, ¿cierto? Es un condicional ternario, va a colocar la palabra que, activo. Y si es falso esto, o sea, el signo de esto, los dos puntos aparecerá como inactivo. Entonces, aquí vea que ya estoy combinando otros conceptos que hemos visto anteriormente, ¿sí? En este caso, un condicional ternario. Vea que la bolita de nieve como que cada vez se va ampliando, ¿cierto? Entonces, eso fue un condicional para poder lograr, vuelvo y repito, esto acá, que aparece activo e inactivo. Listo. Bueno, ahora, continuando por acá. Viene otro detalle muy interesante que es el tema de los botones, ¿sí? Que eso viene que en una nueva columna, que es lo que tenemos acá. Vuelvo y repito, no estoy explicando la parte de la maquetación, de lo que es Tailwind, luego vamos a ver eso. Básicamente son clases justamente como parecidas a Bootstrap, pero pues tienen otras facilidades, etcétera, ¿sí? Luego hablaremos de Tailwind. Entonces, ¿qué ocurre? En esa casilla vamos a colocar los tres botones que les acabo de comentar. Por acá pues miren que hay uno que tiene un icono para el ojo, que es este de acá. Hay otro que tiene el icono para la edición, hay otro que tiene el icono del basurero, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Entonces volvamos con el primer botón. Tomemos de ejemplo el botón del eliminar porque el resto pues todos son iguales. ¿Qué tiene este botón de eliminar, muchachos? Miren que se crea y le estamos asignando acá la función onClick. ¿Qué es lo que hace onClick? Es que a un botón le agrego un método, ¿sí? ¿Y cuál es ese método? Entonces, acá es un breve condicional, ¿sí? Si el ítem.id, o sea que si ese elemento tiene un identificador, en últimas es esto, que el elemento que estoy mostrando tiene un identificador. Si tiene un identificador es porque puedo asignarle un método para que cuando le den clic se active. ¿Cuál es ese método? Se está llamando acá handle delete. Y si ustedes notan, estoy mandando ¿qué cosa? El identificador de quién? De este ítem. ¿Y quién es este ítem? El usuario que en este momento se está recorriendo. Porque recuerden que estamos metidos en un ciclo for. ¿Sí? Entonces, en conclusión, es de que se está creando aquí un primer botón y ese botón va a llamar a la función handle delete y va a mandar acá el identificador de ese usuario. En conceptos más visuales es, lo que acabo de explicarles es que acabaron de crear este botón. ¿Sí? Y ese botón por dentro está llamando o va a llamar a la función que se llama ¿qué? Handle delete. Y ese botón está mandando qué identificador, el de este usuario, que es este de acá. Vuelvo y repito, ¿por qué es importante esto? Porque es que cuando esto está dentro de un ciclo, recuerden de que acá ítem luego va a pasar a la siguiente posición de la lista, o sea, va a pasar luego aquí. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a llenar estas casillas de acá y el método que expliqué hace un momento, que es este de acá, va a crear este otro botón de eliminar y ¿qué va a mandar aquí adentro? El identificador del número 2, ¿sí? Porque ese es el que estábamos ahí recorriendo, ¿sí? O sea, es ahí aplicar la lógica de la programación, en este caso del ciclo. Estamos haciendo un for each, ¿listo? Lo mismo ocurre para las otras funciones de actualizar y de visualizar, ¿listo? En este momento me voy a centrar en la parte de la eliminación. ¿Qué ocurre? Ese método de handle delete, ¿dónde está programado? Miren acá, el botón handle delete. ¿Listo? ¿Qué recibe esto? Un identificador, ¿sí? Ese identificador es, venga, pues quieren eliminar un usuario, listo. ¿Cuál? Me tienen que decir el identificador, ¿cierto? Entonces, aquí es donde aparece el uso de la librería de las alertas. ¿Listo? Bien. Esto lo voy a explicar más detalladamente en otro video. Un momento.